Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en Didáctica de la Matemática y abordaremos teoría de situaciones didácticas, fundamentos y análisis de un ejemplo. El recorrido propuesto es el siguiente. Origen de la teoría de situaciones didácticas como primera instancia, en un segundo momento, conceptos centrales y fundamentos, principalmente para quien está conociendo la teoría de situaciones didácticas, no para el investigador que ya tiene conocimientos sobre ella, un ejemplo de aplicación de la teoría de situaciones didácticas y finalmente ejemplos del rol docente dado que es relevante dentro de la teoría de situaciones didácticas. Tenemos innumerables desarrollos en didáctica de la matemática, educación matemática o matemática educativa desde ya hace medio siglo, con representantes a nivel mundial de líneas y enfoques diferentes como el enfoque ontológico semiótico, la educación matemática crítica, la educación matemática realista, teoría socioepistemológica, etnomatemática, escuela anglosajona de resolución de problemas, entre tantas otras. Dentro de la escuela francesa sobresalen los nombres de Rousseau, Chevalard, Artigue, Vergniaud, que los ubicamos en teoría de situaciones didácticas, teoría antropológica de lo didáctico, ingeniería didáctica, teoría de los campos conceptuales, aunque es un enfoque más cognitivista. Es destacar que la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, ICMI, que lo conocemos con su sigla, que fue fundada en Roma ya por el año 1908, estableció premios para reconocer las contribuciones destacadas a la investigación en educación matemática. Por un lado está la medalla Felix Klein, que toma su nombre del primer presidente que tuvo el ICNI y premia el trabajo de toda una vida dedicada a la investigación. La medalla Hans Freudenthal, que toma su nombre del octavo presidente del ICNI y premia a las personas que han llevado a cabo un programa relevante y acumulativo de investigación. Estos premios se otorgan todos los años cuya numeración es impar. En el año 2003 se le concede la medalla Felix Klein a Guy Brousseau por la teoría de situaciones didácticas y sus aplicaciones a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Guy Brousseau nació en Taza, Marruecos, a pesar que lo conocemos como francés, el 4 de febrero de 1933. Comenzó su carrera como maestro de educación primaria hacia el año 1953 y el primer concepto creado por Guy Brousseau que formó parte de los demás desarrollos es el de la teoría de situaciones didácticas, formulada en su primera fase a principios de los años 70, tras licenciarse en matemática cuando ingresa a la Universidad de Burdeos. Hacia el año 1986, él completa su doctorado cuando tenía 53 años y desarrolló una segunda fase de la teoría hasta que la publica. Le siguieron los aportes de Chevalard allá por el año 1990 en términos de instituciones y de las relaciones con el saber. En el año 1991, Brousseau se convirtió en catedrático en el Instituto Universitario de Formación de Profesores de Burdeos, donde trabajó hasta 1998. Ahora es profesor emérito en el Instituto Universitario de Formación de Maestros de Aquitania y doctor honoris causa por la Universidad de Montreal. La teoría de situaciones didácticas es una teoría de la enseñanza basada en la hipótesis de que los conocimientos matemáticos no se construyen espontáneamente, sino socialmente y en interacción con otros, razón por la cual busca las condiciones para una génesis artificial de los mismos. Como característica de esta línea puede citarse el interés por establecer un marco teórico original, desarrollando sus propios conceptos y métodos y considerando las situaciones de enseñanza y aprendizaje globalmente. Los modelos desarrollados comprenden las dimensiones epistemológicas, sociales y cognitivas y tratan de tener en cuenta la complejidad de las interacciones entre el saber, los alumnos y el profesor dentro del contexto particular de la clase. Algunas palabras claves que identifican y caracterizan la teoría de situaciones didácticas son noción de situación adidáctica, situaciones de acción, formulación, validación, situación fundamental, variable didáctica, obstáculos, institucionalización, contrato didáctico, transposición didáctica, medio. Todas ellas las trataremos de desarrollar a lo largo de esta exposición, al menos de manera muy global. Hacia el año 1982, Chevalard y Joshua describen el sistema didáctico en sentido estricto como formado esencialmente por tres subsistemas, el clásico triángulo didáctico que nosotros conocemos, formado por el profesor que entra al sistema didáctico como instructor, pues su relación con el alumno queda determinada por las condiciones de existencia y funcionamiento del saber a transmitir o construir.
El alumno, con una estructura cognitiva particular, del cual no es suficiente pedirle que esté presente en una hora de clase, es necesario entender que tiene un papel particular que jugar. Para entrar como alumno al sistema didáctico es necesario un juego cultural muy particular. Se necesita actuar como un verdadero matemático, o sea, responsabilizarse de las respuestas que se da a los pedidos didácticos que se le plantean. Es muy frecuente delegar al profesor la responsabilidad de la validez de sus contestaciones, como si su rol fuera solo el de contestar las preguntas que se le hacen, no comprometiéndose en ningún sentido sobre la coherencia o validez de sus afirmaciones. En este sentido, la teoría de situaciones plantea otro rol para el docente. Por último, junto al profesor y al alumno, en el sistema didáctico se encuentra el saber. ¿Y cómo entra un saber al sistema didáctico? Aquí es donde se produce, en la teoría, la inclusión del proceso de transposición didáctica. Brousseau expresa que para hacer más fácil la enseñanza se aíslan algunas nociones y propiedades del tejido de actividades donde ellas han tomado su origen, su sentido, su motivación y su empleo para transponerlas al contexto escolar, o sea, del saber sabio, el saber enseñado, o lo que uno llamaría del conocimiento matemático, el conocimiento matemático escolar. Tiene su utilidad, sus inconvenientes y su rol aún para la construcción de la ciencia. Esta somera descripción sobre cómo entra cada componente al sistema didáctico y permite su funcionamiento obliga a pensar que cada relación entre dos vértices del triángulo didáctico siempre es analizada en función del vértice que queda libre. Así, por ejemplo, un alumno no entra en forma privada en relación con un saber, sino que existen interacciones entre sujetos, entre ellos el profesor y el objeto. También entra en juego un regulador del funcionamiento del sistema didáctico, el contrato didáctico, noción que fue introducida ya por Brousseau en el año 1986, pero él ya la usaba desde los años 60 y es definido como un conjunto de reglas, generalmente implícitas, que organizan las relaciones entre el saber enseñado, los alumnos y el profesor dentro de la clase de matemática. Los estudios sobre el contrato didáctico y sus relaciones con los procesos de aprendizaje son esenciales, ya que lo que está en juego es el significado real del conocimiento construido por los alumnos. Un aporte de la teoría de situaciones didácticas al estudio de los procesos de aprendizaje de las matemáticas en el contexto escolar es la inclusión, en el clásico triángulo didáctico profesor-alumno-saber, de un cuarto elemento, el medio, milieu como le llama Brousseau, definido como el objeto de la interacción de los alumnos. Es la tarea específica que deben llevar a cabo y las condiciones en que deben realizarla. Es decir, el ejercicio, el problema, el juego, incluyendo los materiales, lápiz y papel o todo tipo de elementos. En una acepción un poco más amplia, el medio al que el alumno se enfrenta incluye también las acciones del maestro, la consigna que da, las restricciones que pone, las informaciones y las ayudas que proporciona, y podríamos agregar las expectativas que tiene sobre la acción de los alumnos y que mediante mecanismos diversos transmite. O sea, es el subsistema sobre el cual actúa el alumno, materiales, juegos, situaciones didácticas, entre otras. Brousseau, en el año 1986, expresa que el alumno aprende al adaptarse a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. Ese saber, fruto de la adaptación del alumno al medio, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje. Si el aprendizaje lo entendemos como una adaptación al medio del cual se retroalimenta, implica necesariamente rupturas cognitivas, acomodaciones, cambio de modelos implícitos, o sea, las concepciones, de lenguajes, de sistemas cognitivos. En estas instancias aparecen obstáculos, que Brousseau los define como un conocimiento, no como la falta de conocimiento. Brousseau dice que un obstáculo es una concepción que ha sido en principio eficiente para resolver algún tipo de problemas, pero que falla cuando se aplica a otro. Debido a su éxito previo, se resiste a ser modificado o a ser rechazado y viene a ser una barrera para un aprendizaje posterior. Se revela por medio de los errores específicos que son constantes y resistentes. Y para superar estos obstáculos se precisan situaciones didácticas diseñadas para hacer que los alumnos sean conscientes de la necesidad de cambiar sus concepciones y ayudar a conseguirlos. Además está el mundo exterior a la escuela, en el cual se halla la sociedad en general, los padres, los matemáticos,
pero entre los dos debe considerarse una zona intermedia, que Rousseau le llama la noósfera, que integrada al medio constituye el sistema didáctico en sentido amplio y que es lugar a la vez de los conflictos y transacciones por las que se realiza la articulación entre el sistema y su entorno. La noósfera se puede entender como el lugar de los debates de ideas significativas sobre la enseñanza, las finalidades de la escuela, los objetivos de formación, las expectativas de la sociedad en lo referente a la escuela y a la cultura, los lineamientos curriculares, por ejemplo, y el ambiente social más general, que está externo a la escuela. Se podría pensar como la capa externa que contiene todas las personas que en la sociedad piensan en los contenidos y las formas de enseñanza. La teoría de situaciones didácticas en su formulación global incorpora también una visión propia del aprendizaje matemático, aunque pueden identificarse planteamientos similares sobre aspectos parciales en otras teorías. Adopta una perspectiva piagetiana, en el sentido de que postula que todo conocimiento se construye por interacción constante entre el sujeto y el objeto, pero se distingue de otras teorías constructivistas por su modo de afrontar la relación entre el alumno y el saber. En la teoría de situaciones didácticas de Rousseau se define una situación didáctica como un conjunto de relaciones establecidas explícita y o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio que comprende eventualmente instrumentos o objetos y un sistema educativo que está representado por el profesor con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de construcción. Un error frecuente es pensar que la situación didáctica es la consigna o el enunciado que el profesor le está ofreciendo al estudiante. Para que el alumno construya el conocimiento es necesario que se interese personalmente por la resolución del problema planteado en la situación didáctica. En este caso se dice que se ha conseguido la devolución de la situación al alumno. El proceso de resolución del problema planteado se compara a un juego de estrategia o a un proceso de toma de decisiones. Una situación funciona de manera adidáctica cuando el alumno y el docente logran que el primero asuma el problema planteado como propio y entre en un proceso de búsqueda autónoma sin ser guiado por lo que pudiera suponer que el profesor o el maestro espera. La situación adidáctica es una fase del proceso en la cual se da el aprendizaje y no la enseñanza, ya que los alumnos deben encontrar por sí mismos relaciones entre sus elecciones y los resultados que obtienen. Cada conocimiento puede caracterizarse por una situación adidáctica o varias y que preserva o preservan el sentido de este conocimiento. Y a esto Rousseau le llama situación fundamental. Pero el alumno no puede resolver de entrada cualquier situación didáctica y por esta razón el docente la acondiciona para que esté a su alcance. Estas situaciones adidácticas acondicionadas con fines didácticos determinan el conocimiento enseñado en un momento dado y el sentido particular que este conocimiento va a tomar por efecto de las restricciones y deformaciones así aportadas a la situación fundamental. En una situación didáctica, el docente comunica o se abstiene de comunicar, según el caso, informaciones, preguntas, métodos de aprendizaje, las heurísticas, los caminos a seguir, porque está implicado en un juego con el sistema de interacciones del alumno con los problemas que él le plantea. A partir de ese momento y hasta que produce su respuesta, el docente no interviene en la puesta en escena de los conocimientos que el alumno debe construir. El alumno no distingue de entrada, en la situación que vive, lo que es de naturaleza adidáctica y lo que es de origen didáctico. El problema elegido por el docente debe provocar en el alumno las adaptaciones deseadas, de manera que pueda resolverlo actuando, hablando, reflexionando a partir del momento que acepta el problema, o sea, que lo hace suyo. Este debe saber que el problema fue elegido para que él adquiera un nuevo conocimiento y que el mismo está justificado por la lógica de la situación, por lo cual él puede construirlo, ya que el profesor propone situaciones que están al alcance de su estado de conocimiento. Entonces, las ideas que deben quedar claras de la situación adidáctica. Hay un saber a ser aprendido que emerge, o sea, que va a emerger a partir del trabajo del alumno.
La adidacticidad del docente es en cuanto al saber. No significa que él no pueda participar, no pueda orientar a los estudiantes en si la consigna no se comprendió, si hay palabras que no se están entendiendo. En un análisis previo, la situación debe admitir acción, formulación y validación. Veamos un ejemplo de una situación didáctica y su fase adidáctica. Bien, imaginemos que tenemos este el contexto. Los alumnos manejan operaciones con números naturales, suma, resta, multiplicación y división, potenciación y radicación, y propiedades, asociativa, conmutativa, distributiva, de elemento neutro, regla de tres simple, directa y proporcionalidad directa. Están acostumbrados a trabajar en grupo y a argumentar sus respuestas. El docente tiene pensado comenzar a trabajar con fórmulas que expresan regularidades geométricas y aritméticas para iniciar el tránsito hacia el trabajo algebraico. Les propone trabajar en grupo, redactar las respuestas en papel afiche, pegarlas en la pizarra o en el pizarrón e integrantes de los grupos deberán defenderlas. El docente preguntará a toda la clase, luego de la exposición, si todas las formas de contar de cada grupo son válidas. Los objetivos que persigue el profesor: que los alumnos propongan formas de conteo a partir de reconocer regularidades o patrones. Tengamos presente, formas de conteo, no está pidiendo que expresen una fórmula. Argumenten sobre la validez de distintas formas de contar. Y la consigna fue la siguiente: analicen las figuras que armaron los alumnos del otro curso. Son figuras que se están armando con fósforos, la figura número 1, la figura número 2, figura 3, figura 4, siguiendo un patrón en particular. La pregunta es, ¿cuántos fósforos necesitarán para hacer la figura número 30? La idea de figura número 30 se comporta aquí dentro de la teoría como una variable didáctica. Es una decisión que ha tomado el profesor de colocar un número que no sea ni muy cercano para que él lo pueda continuar y contar, tampoco muy alejado que le impida en algún momento al estudiante que no advierte cómo hacer procesos de conteo llegar a una respuesta. Se les agrega que en el afiche entregado a cada grupo deberán escribir cuáles fueron los pasos realizados para poder encontrar la cantidad de fósforos que tenía la figura 30 y luego deberán elegir un representante del grupo que le contará al resto del curso cómo llegaron a las respuestas. Veamos una cuestión previa a mirar las respuestas posibles: el rol del docente y lo que se establece dentro de teoría de situaciones. El docente debe hipotetizar sobre las acciones de los alumnos, sobre cuáles pueden ser las restricciones que les presente el problema y analizar posibles estrategias de intervención entre ellas. El análisis a priori le dará una serie de hipótesis que al momento de intervenir en el aula pueden ponerlas a prueba. Esto forma parte del rol del docente. Entonces, anticipamos qué es lo que podrían hacer los estudiantes. Una primera resolución podría ser que cada una de estas figuras están formadas por hexágonos, en particular que la figura 1 tiene un hexágono, la figura 2 tiene dos hexágonos, entonces podrían expresar expresiones de este tipo: la cantidad de fósforos es igual al número de la figura multiplicado por 6. Si bien es erróneo, pero es una de las anticipaciones de resoluciones posibles. Si bien no se está buscando una fórmula, porque esto va a ser en una instancia posterior, el formato de fondo es la cantidad de fósforo no es nada más que 6 multiplicado por el número de figura. Otra estrategia posible sería bueno, advierte que cuando está haciendo la serie están compartiendo un fósforo. En particular que en la figura 2 comparte un fósforo, que en la figura 3 comparten 2, que en la figura 4 comparte 3, entonces terminan expresando que la cantidad de fósforos es igual al número de figura multiplicado por 6 y se le restan los fósforos que tienen en común, que es uno menos que el número de figura. Es en una situación de formulación. La fórmula que estaría de fondo sería que la cantidad de fósforo no es nada más que 6 por el número de la figura menos el número de la figura disminuido en 1. Una tercera estrategia es: advierto que son todos hexágonos y que tienen un fósforo en común. En consecuencia, la cantidad de fósforos es igual al número de figura multiplicado por 6 y se le restan los fósforos que tienen en común. Básicamente podríamos pensar esto: 6 por el número figura, restando que tienen el número en común. Un error frecuente de los estudiantes es: en la figura 30 deben existir 30 fósforos en común y no un fósforo menos. Una estrategia 4 sería: advierto que la figura 1 tiene 6 fósforos, pero que las siguientes necesito 5 para armar un hexágono.
En consecuencia, la cantidad de fósforos es igual a 6 más 5 veces el número de la figura disminuido en 1. Esa sería otra expresión. Una estrategia 5. Advierto que tengo un grupo y tienen fósforos compartidos, que en realidad están necesitando 5 cuando los estoy colocando, entonces rápidamente puedo sacar la conclusión de que los hexágonos no están compuestos por 6 fósforos, sino por 5. En consecuencia, formulan que la cantidad de fósforos es igual al número de figura multiplicado por 5, lo cual es erróneo, pero es una posible estrategia que ellos hayan usado. En una estrategia número 6, advierto que están formados por 5, pero si los estoy formando necesito un último fósforo para cerrar la serie. En consecuencia, la cantidad de fósforos es igual a 5 veces el número de la figura más 1. Como una estrategia séptima, podemos ver que hacen un recuento de cuántos fósforos tiene la figura 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Los coloco en una tabla y advierto alguna regularidad. Que para todos los números impares estoy viendo que están terminando en 6, para los números pares está terminando en 1. No solo eso, sino que para los números pares termina en 1, pero el número que le antecede es la mitad del número de la figura. Por ejemplo, 2 finaliza en un 1, la mitad de 2 es un 1, entonces es un 11. 10 termina en un 1 por ser un número par, la mitad de 10 es 5. En consecuencia, la figura 30 debe terminar en un 1, la mitad de 30 es 15. Entonces, esa sería la formulación que hace el estudiante. Si la figura es par, la cantidad de fósforos es un número que termina en 1 y los dígitos que le anteceden vienen de dividir entre 2 al número de la figura. Otra posible resolución. Advierto que si miro una figura, por ejemplo, compuesta por 3 hexágonos, cuento la cantidad de fósforos que necesitan estos 3 hexágonos. Eso es la figura número 3, pero entonces la figura 30 sería 10 veces colocar esa figura. Así que la expresión sería la cantidad de fósforos es igual al número de figura que sea divisor de la que tenemos que calcular descontando los fósforos que tienen en común. En una expresión sería de esta estructura. La figura 3 tiene 16, como son en total 30 el número de figuras, lo divido por 3 me va a dar el 10, 16 por 10 y le estoy restando los 9. Debido a la peculiar característica del conocimiento matemático, que incluye tanto conceptos como sistemas de representación simbólica y procedimientos de desarrollo y validación de nuevas ideas matemáticas, la teoría de situaciones contempla varios tipos de situaciones, las cuales no necesariamente se dan en un orden lineal como las vamos a estar presentando. Por un lado tenemos las situaciones de acción, donde el estudiante trabaja con un problema, aplica sus conocimientos previos y desarrolla un determinado saber interactuando con el medio didáctico. Dentro de las condiciones que una situación de acción debería reunir para desembocar en una situación adidáctica, tenemos, por ejemplo, la formulación del problema. Este debe ser del interés del estudiante, que comprenda lo que podría ser, que es muy diferente a conocer el contenido involucrado, y el tipo de pregunta formulada debe ser tal que no tenga respuesta inmediata, de modo que represente realmente un problema para el estudiante. Este comportamiento debe darse sin la intervención del docente. Si bien el problema se lleva a cabo sin la intervención del docente, no implica que éste se aísle del proceso, pues es el docente quien prepara el medio didáctico, plantea los problemas y enfrenta al estudiante a ese medio didáctico. Puede ayudar a los estudiantes a comprender las consignas, palabras que no conocen, pero sin darles pistas de cómo hacerlo. Una situación de formulación se requiere la comunicación de los estudiantes, la modificación del lenguaje que utilizan habitualmente, precisándolo y adecuándolo a las informaciones que deben comunicar. Comparten experiencias en la construcción del conocimiento con el resto del grupo, con los otros integrantes. Las situaciones de validación requieren que los alumnos hagan explicaciones o pongan a pruebas y por lo tanto explicaciones de las teorías relacionadas con medios que subyacen en los procesos de demostración adecuados a la edad y el contexto de los estudiantes. O sea, se trata de convencer a uno o varios interlocutores de la validez de las afirmaciones que se hacen. Por lo tanto, deben elaborar pruebas para demostrar sus afirmaciones.
No basta la comprobación empírica de que lo que dicen es cierto. Hay que explicar que necesariamente debe ser así. Veamos qué hicieron los estudiantes ante la tarea propuesta que contamos recién. El grupo no se puso de acuerdo y dividieron su trabajo en dos teorías, como le llamaron ellos. Si nosotros miramos en lo que nombran como teoría número 1, lo que hicieron es contaron la figura 4 cuántos fósforos tienen y entonces a continuación sacan la figura número 8 uniendo dos figuras 4 y restando un fósforo que tienen en común. La figura 12 la pensaron que unieron 3 veces la figura 4, aunque descuentan un solo fósforo sin pensar que estaban colocando 3 figuras 4. La figura 16 son 4 veces la figura 4 y descontaron 1 en lugar de descontar 3 fósforos, de allí que llegaron al 156. Si miramos cómo pensaron los estudiantes que marcan como teoría 2, entendieron que hay un hexágono inicial, que es el 6 que están marcando, y 29 que necesitan 5 fósforos, de allí llegan al 151. Otra estrategia de solo mirar los números rápidamente, cuando estamos viendo 6 por 30 igual 180 al final del afiche, estamos entendiendo que vieron que tenían 6 fósforos, 30 hexágonos, y entonces descontaron los 29 que están compartiendo. Este grupo en particular lo que advierte es que se necesitan 5 para estar formándolos, pero necesitan uno más para cerrar la serie completa, de allí que llegan a 151, otra de las anticipaciones que se habían hecho. En este caso es, si uno mira lo que expresa el grupo, advierten que cada una de las figuras se obtiene agregando 5 y eso es la figura consecutiva. De todos modos, no lograron formalizar una estrategia de cálculo de cómo determinar de manera general. Solo saben que agregan 5 a la figura consecutiva. En este caso, si bien ponen se necesitarán 151, uno puede advertir que han borrado el valor 156. Cuando uno está mirando el desarrollo que han colocado, sin haber escuchado a los estudiantes, mencionan que advierten que se suman 5 fósforos. Y lo que han hecho es, han pensado, bueno, tenemos un hexágono que es el inicial, le agregamos 5 y lo han multiplicado 5 por 30, que le da los 150, más los 6 iniciales, 156. Cuando lo quisieron justificar, hicieron la cuenta para cada una de las figuras y encontraron que era 151 y de allí su corrección. En este otro caso, lo que estamos viendo, solo de mirar el número final, 180 menos 30, entendemos que con el 180 lo que hicieron es, entienden, 30 hexágonos de 6 fósforos cada uno, aunque pensaron que comparten 30 y no que compartían 29 fósforos. En este caso, al ver la cuenta 5 por 30, ¿qué pensaron los estudiantes? Vieron que cuando se formaban, en realidad no necesitaban los 6 fósforos para cada uno de los hexágonos, sino 5. Y entonces rápidamente extrapolan su forma de conteo, es multiplicar 5 por 30. Aunque no advierten que con esto no logran completar la serie, les estaría faltando un fósforo. En este caso particular, cuando uno mira es qué han contado. Han contado cuánto tiene la figura número 5, que tiene 26 fósforos. Como la figura 5 entra 6 veces dentro de la figura 30, multiplicaron por 6. Entonces ese es el modo en que sacaron la cuenta, aunque les está sobrando fósforos por el hecho de que no descontaron los que están compartiendo. En este caso en particular, si uno lee la escritura, lo que han hecho es multiplicar 6 por 30 y le descontaron los que están compartiendo entre ellos y advierten que comparten 29 para llegar a los 151. Por último, este grupo efectivamente advirtió que pasaba con los números, con las terminaciones, con los pares y con los impares que formaban parte de las anticipaciones que había realizado el profesor. Pasamos a la institucionalización, que tiene por finalidad establecer y dar un estatus oficial a algún conocimiento aparecido o que emergió durante la actividad de la clase. En particular se refiere al conocimiento, las representaciones simbólicas que deben ser retenidas para el trabajo posterior. Recordemos que
En la teoría de situaciones, el proceso de aprendizaje es por adaptación. Cuando los alumnos logran desarrollar una estrategia que resuelve el problema, el conocimiento que subyace a este no se le revela como un nuevo saber. Si pudieron resolver el problema, para ello es porque sabían hacerlo. Los alumnos no tienen la posibilidad de identificar por sí mismos la presencia de un nuevo conocimiento y menos aún el hecho de que dicho conocimiento corresponda a un saber cultural. Eso requiere de un proceso de institucionalización que cae bajo la responsabilidad del profesor o del maestro. En consecuencia, en la institucionalización se sacan conclusiones a partir de lo producido por los alumnos. Se debe vincular lo que se produjo para establecer relaciones entre las producciones de los alumnos y el saber cultural. Pasamos al rol del docente durante las situaciones adidácticas. Brousseau expresa que el profesor debe simular en su clase una microsociedad científica si quiere que los conocimientos sean los medios más económicos para plantear buenos problemas y para solucionar debates, y si quiere que los lenguajes sean medios para dominar situaciones de formulación y que las demostraciones sean pruebas. En la teoría de situaciones didácticas, la devolución del problema es entendida como el proceso en el que se alcanzan dos cuestiones: que el alumno se sienta único responsable de resolver el problema. O sea, no basta con presentar el problema. La intervención docente supone también lograr esa actitud en el estudiante. Y si acepta esta responsabilidad, debe suceder que resuelve el problema libre de supuestos didácticos. Lo que el docente devuelve al alumno es la responsabilidad sobre su producción. La otra devolución dentro de teoría de situaciones es la del saber, que está vinculada a la institucionalización del conocimiento. En la institucionalización, el docente tiene la oportunidad de descontextualizar los saberes que en el funcionamiento de la situación didáctica a didáctica estuvieron vinculados al contexto de la producción. Solo así el conocimiento producido adquiere el estatus de un saber matemático y podrá ser reutilizado en otros contextos. Hay que remarcar acá que el docente tiene la difícil tarea de lograr que en esta etapa sea un espacio de trabajo conjunto con los estudiantes, recuperando lo trabajado previamente. O sea, no debería verse como una exposición del docente, de allí que uno marca como una alerta, sin la participación de los alumnos o sin vínculo con la tarea previa. Esto significaría que los estudiantes trabajaron y ahora el docente dice, bueno, lo que estaba detrás era este contenido matemático. Si nos pasamos al rol del alumno, Brousseau compara el rol del alumno con el del matemático y él sostiene que su trabajo intelectual debe ser por momentos equiparable a la actividad científica. En consecuencia, tiene la responsabilidad de abordar la tarea, tomando un rol activo. Para ello, acciona explorando posibles caminos de resolución, compara, descarta posibilidades, incluye otras. En algún modo se responsabiliza de su aprendizaje. Otro rol del alumno es la comunicación. En este contexto, el alumno formula alguna explicación para la supuesta solución y elabora razones que argumenten sobre sus afirmaciones y pone a prueba su propuesta a través de una confrontación defensa frente a sus compañeros e intenta validarlas. Las interacciones con el docente y con sus compañeros pueden llevarlo a reformular sus hipótesis iniciales, a descartarlas o fortalecerlas. Veamos algunos efectos en una situación didáctica. Dentro de las interacciones que acontecen en una situación didáctica, Brousseau identifica algunos efectos que pueden inhibir o interrumpir la construcción de conocimiento que lo lleva a cabo el estudiante dentro de un medio didáctico que el mismo profesor elabora. Básicamente son actitudes que generan efectos negativos, procesos de enseñanza y aprendizaje, o bien en la definición del contrato didáctico. Brousseau indica entre ellas el efecto topaz y el control de la incertidumbre, donde los alumnos alcanzan la solución del problema, pero no por sus propios medios, sino por las ayudas y sugerencias de caminos a seguir que brinda el profesor, quien asume la resolución de la actividad. El profesor ve las dificultades que tiene un grupo para llegar a la solución de un problema, por lo cual se ve la necesidad de indicar cuál es el procedimiento que deben seguir. Con ello no permite la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. El efecto Jourdain o el malentendido fundamental, que es la actitud del profesor de aceptar una respuesta incorrecta del estudiante para no desilusionarlo.
Esto lo hace el profesor para evitar polemizar con el alumno y eventualmente percibir el fracaso de la enseñanza. Entonces, admite reconocer señales de un conocimiento sabio en los comportamientos o en las respuestas del estudiante, aunque sean, tal vez, motivadas por causas y significaciones banales. El deslizamiento metacognitivo, que es la actitud del profesor de tomar una heurística en la resolución de un problema y asumirla como el objeto de estudio, simplificando al extremo la actividad. Imaginemos, por ejemplo, que estamos enseñando ecuaciones y solo nos quedamos con transposición de términos. En lugar de enseñar un objeto matemático, nos quedamos con una heurística. El uso abusivo de la analogía, que es la actitud del profesor de suplantar el estudio de una noción compleja por un caso análogo. Sabemos que en la resolución de problemas es importante el uso de la analogía, pero no funciona suplantar el estudio de una noción compleja por un caso análogo. No nos podemos quedar con los problemas análogos, sino que debemos volver al problema original. Sin embargo, es una práctica natural. Si los alumnos fracasan en su aprendizaje, es necesario darles una nueva oportunidad sobre el mismo tema. Los alumnos lo saben. Incluso esto ocurre si el profesor disimula el hecho de que el nuevo problema se parece al antiguo. Los alumnos van a buscar, y es legítimo hacerlo, la solución que ya se les ha dado. Esta respuesta no significa que los alumnos la encuentren idónea para la pregunta planteada, sino solamente que han reconocido señales, tal vez totalmente exógenas y no controladas, que el profesor quería que ellos las produjesen. Los alumnos obtienen la solución leyendo las señales didácticas y no por una inversión o meterse realmente dentro del problema. Veamos algunas intervenciones docentes. Vamos a ver de tres tipos. Una que son adecuadas a teoría de situaciones y otras no tan adecuadas. Pensemos en esta primera instancia. Vamos a tomar los problemas de la situación que dimos como ejemplo para teoría de situaciones didácticas. El profesor le pregunta cómo llegaron al resultado a uno de los estudiantes. El alumno dice, vimos que cada figura la forman 5 fósforos porque comparten uno, así que multiplicamos 5 por 30. Eso nos dio 150. El profesor contesta, entiendo. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta que 150 fósforos alcanzan para hacer la figura 30 y que no faltan ni sobran? El alumno responde, tendríamos que comprobar el resultado dibujando la figura y contarlos. Claro, te entiendo. Ahora, si tuvieras que contarle a otro compañero tu estrategia de conteo, ¿qué le dirías? El alumno le responde que multiplique por 5 a la figura que tiene que dibujar. El profesor responde, o sea, si tengo que dibujar la figura 2, ¿cuántos fósforos necesitaría? El alumno mira la figura número 2, dice 11 fósforos. El profesor le pregunta, ¿cuántos fósforos necesitaríamos si usamos tu estrategia? Y el alumno le responde 10. Algo no está bien, lo pienso otra vez y después le cuento. Contestaría así porque entiende cuál es este juego en el cual él debe apropiarse del problema y es responsabilidad de él. Si nosotros miramos, este es un estilo muy propio para teoría de situaciones. Uno podría decir que es un estilo mayéutico, donde se realizan preguntas para que el alumno llegue al conocimiento a través de sus propias conclusiones y no por medio de un conocimiento aprendido. Pasemos a otra instancia de intervenciones docentes. El profesor pregunta nuevamente cómo llegaron al resultado. El alumno responde, contamos los fósforos de la figura 5 y vimos que tiene 26. Entonces, para determinar los fósforos de la figura 30, multiplicamos por 6. Eso nos dio 156 fósforos. El profesor le responde, entiendo, ¿y cómo podríamos darnos cuenta que 156 fósforos alcanzan para hacer la figura y que no faltan ni sobran? Necesita que el estudiante argumente y pueda poner en juego sus estrategias de conteo. El alumno le expresa que tendríamos que comprobar el resultado dibujando la figura y contarlos. El profesor le expresa, claro, te entiendo. Ahora, si tuvieras que contarle a otro compañero tu estrategia de conteo, ¿qué le dirías? Y el alumno empieza a argumentar, que cuente los fósforos de una figura que sea divisor de la que tiene que dibujar y luego multiplica hasta llegar al número. Por eso multiplicamos 26 por 6, porque 6 por 5 nos da el 30. Entran 6 figuras 5 en la figura 30. Y ahora el profesor le dice, bien, pero ¿tuvieron en cuenta los fósforos que se comparten al pegar o poner varias figuras 5? Entonces el alumno dice, no nos dimos cuenta de eso. Entonces está mal lo que hicimos. Si uno mira la interacción, veníamos bien con todo el grupo de preguntas, excepto con la última intervención del profesor, donde
adopta un estilo más paternalista, pues realiza una intervención que conlleva una reducción de la libertad y autonomía del estudiante, en tanto le sugiere el modo de realizar la tarea. No está siendo neutro ante la construcción del saber en los estudiantes. Y la última, el profesor le pregunta cómo llegaron al resultado, los estudiantes dicen: vimos que las figuras están formadas por hexágonos que tienen 6 lados, pero como comparten un fósforo, entonces hacen falta 5 nada más para hacer el hexágono. Por eso multiplicamos 5 por 30, eso nos da 150. El profesor responde: pero ¿por qué no cuentan la cantidad de hexágonos y a eso le descuentan la cantidad de fósforos que tienen en común? Es más fácil así. El alumno le pregunta: ¿les descontamos los 30 fósforos que tienen en común? Y el profesor: no tienen 30 fósforos en común. La figura 2, ¿cuántos fósforos en común tiene? El alumno responde: 1. ¿Y la figura 3? El alumno responde: 2. El profesor: bueno, no son 30 fósforos que tendrían en común. Revisen la estrategia y luego la vemos. De nuevo, una intervención que estaría alejada de teoría de situaciones, pues el profesor adopta un estilo más dogmático. Realiza intervenciones que ignoran lo realizado por el alumno para ponerlo en el lugar de como él tiene pensada la actividad. Entonces, de estos 3 estilos de intervenciones, la más adecuada para la teoría de situaciones es la primera. Muchas gracias por la atención.